En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo a todos los que me puedan escuchar. Vengo a ofrecer estas reflexiones que me piden desde Claune, el Padre Juan Carlos, y quieren ser un poco un acercamiento desde nuestra condición de órdenes monásticas, de vida contemplativa, a uno de los documentos o de las constituciones claves del Concilio Vaticano II, la Constitución Gaudium et Spes. Mi intervención será, pues, lo que cabe breve, porque el documento, claro, se supone mucho estudio, pero quiere ser también un acercamiento desde nuestra condición, qué es lo que del documento nosotros podemos sacar para fomentar o vivir con más intensidad nuestra vida monástica. Entonces voy a dividir mi intervención en unos momentos que ya apunto. Una introducción al principio, breve, sencilla, se puede encontrar siempre en todos los estudios que se han hecho sobre la Constitución, claro. Recordar brevemente el contenido en un esquema de la Constitución, que también es bueno tenerla presente toda entera. Y luego ya, el último momento, serían las reflexiones que me parecen de interés para la vida contemplativa de lo que a mí me sugiere el texto. Comenzamos, pues, viendo esa breve historia del documento. Curiosamente, es un documento que no se había preparado previamente al concilio. Muchos documentos sabemos que venían como ya orientados por unos trabajos previos que se ofrecían a los padres capitulares o del concilio, conciliares, para que de alguna manera luego los elaboraran y se fueran elaborando. Sabemos la historia de cada constitución es singular y propia. Pero este caso de la Constitución Gaudium et Spes tenemos que pensar que brotó dentro del mismo concilio, pero sobre todo también porque de alguna manera el concilio respondía a un deseo, el deseo de Juan XXIII, y Juan XXIII siempre había puesto de relieve, había hablado de poner en contacto con las energías más vivificantes, más perennes del Evangelio al mundo moderno. Esa era su intuición. Entonces ya el cardenal Suenens habló de la conveniencia de un documento sobre la Iglesia en el mundo actual y se comienza a trabajar en la tercera sesión del concilio, en 1964. O sea, es un documento, podríamos decir, que brota de la vida conciliar, de lo que estaban tratando de vivir y de descubrir en el concilio como bueno para esta Iglesia nuestra. Sus propuestas estaban, de alguna manera, las propuestas del cardenal Suenens en el deseo del concilio. Y vamos a recordar también brevemente, sí, las primeras propuestas para elaborar el documento. Pues, por supuesto, el esquema de trabajo, de repente, pues se vio que el primer documento que se hizo pudo ser, diríamos, no satisfizo a los capitulares y tuvo que hacerse un segundo esquema entre las sesiones tercera y cuarta. La cuarta es la última sesión. Ese esquema se debatió en el aula y ya sí que dio paso a una tercera redacción, que es la que vino a constituir la actual Constitución. O sea, como veis, el tiempo que los padres conciliares tuvieron en el documento fue breve, pero como también podemos pensar muy intenso, porque realmente era algo que estaba como surgiendo de la misma realidad del concilio que estaban viviendo, cómo la Iglesia se presentaba al mundo de hoy y cómo vivía en medio del mundo de hoy. Y hay que decir que aunque el diálogo con el mundo moderno era la gran preocupación de la Iglesia y se inauguró el concilio sin ese esquema para tratarlo, estaba poniendo de relieve que no era fácil elaborar un documento así. Se trataba de algo nuevo y original,
el disponer a la Iglesia para un diálogo entre la Iglesia y el mundo moderno, cuando lo que parecía más bien era que había un divorcio. En los últimos tiempos antes del concilio no era fácil el diálogo entre el mundo que surgía, la cultura moderna y la Iglesia. Por eso el concilio trató de superar dos tentaciones: la de evadirse del mundo, entendido como el mundo como la entera familia humana, con el conjunto universal de las realidades entre las que se vive, el mundo, teatro de la historia humana, con sus afanes, fracasos, victorias, no el mundo que podemos decir en el lenguaje teológico pecado, no, el mundo, la realidad de la historia. Y eso, por un lado. Cómo superar el no evadirse de ese mundo, pero también cómo no imponer a la sociedad unos valores a la fuerza, es decir, cómo entablar un diálogo. No nos evadimos del mundo o queremos dominar el mundo. Las dos cosas eran extremas y por tanto había que buscar ese diálogo y esa solución intermedia. La Constitución pues trata de poner en guardia contra estos dos peligros y situar a la Iglesia como sacramento, misterio de salvación para todos. Por tanto, ese era el gran reto: ni imponer ni evadir, sino colocarse en ese lugar que hace que la Iglesia pueda ser fermento, pueda ser luz para el mundo. San Pablo VI ya reconoció que la Iglesia no se ha desviado de su misión al dialogar con el mundo, porque había quien hablaba de ello, y el santo Pablo VI, en una de las alocuciones entre las sesiones del concilio, tuvo que decir exactamente eso, que era desde su misión auténticamente pastoral, es desde donde la Iglesia se proyecta en este documento, que al final no es otra cosa más que reconocer que es un ejercicio de la caridad. Es precioso el descubrir cómo el Papa Pablo VI entendió tanto la labor del concilio como un ejercicio auténtico de la caridad, no como una especie de condescendencia de que la Iglesia pues se hace menos clara y por tanto parece que difumina sus verdades. Todo lo contrario, la Iglesia se ilumina precisamente porque trata de vivir desde la caridad y proyectarse así ante el mundo, desde la caridad. Bueno, este sería un poco como el ámbito en el que surge esta Constitución que debemos leer con tanto interés. Contenido de la Constitución. Voy a dar brevemente el esquema para que se tenga presente, porque de alguna forma es importante el descubrir todo su contenido en globo. Luego después vamos por partes, sobre todo, como dije, mi intención es que lo que de alguna manera nos interpela a nosotros, los que vivimos la vida contemplativa, lo tengamos presente y que el concilio vuelva a ser un dinamizador de la vida cristiana en general y de la vida monástica en particular, ¿no? Porque efectivamente si no tenemos o partimos del concilio, pues muchas veces estamos viviendo la vida monástica con categorías preconciliares o de alguna manera desviadas. El esquema es muy sencillo. Tiene dos partes clarísimas. Primero, la Iglesia y la vocación del hombre. Sería un descubrimiento desde lo que sería la Iglesia como sacramento de salvación universal para todos los hombres y como símbolo o sacramento de esa unión con Dios y de los hombres entre sí, que esa es la gran definición de la Iglesia que da la Lumen Gentium. Desde ahí, entonces, descubrir también la realidad de lo que es el hombre. Y por tanto, el primer capítulo de esa parte se dedica a entender lo que es la dignidad de la persona humana. Algo que nos va a ayudar después, lo vendré a recordar, como fundamental para vivir nuestra vocación monástica. Si no tenemos conciencia de lo que es la persona humana que cada uno encarna de nosotros,
nuestra vocación de alguna manera puede ser evasiva o puede ser utópica, no real. Tenemos que partir de que somos personas humanas y ver lo que el concilio ha puesto de relieve para entender bien al hombre hoy, porque no cabe la menor duda de que el conocimiento de lo que es el ser humano, la persona humana, ha crecido, se ha desarrollado y por tanto la salvación del hombre tiene que entender perfectamente a qué hombre salva y qué hombre es el que se concibe cuando se siente salvado por Dios. De ahí se pasa a otro capítulo muy sugerente, que es el entender el hombre en esa condición de sociedad, de comunidad humana. También sería muy importante para ver que nuestras comunidades al fin tienen que reflejar esa verdad del hombre llamado a vivir en comunión y en comunidad, por más que la vocación pueda ser ermitaña para algunos, pero no puede ser desligada de la comunidad humana, y ahí pues todos los aportes que el concilio hace para entender mejor esa dimensión comunitaria de la vida humana, de la persona humana, son muy interesantes y, como digo, no nos vamos a detener en ellos, pero ahí están. Y, como digo, también son una riqueza que la Iglesia ha descubierto. El punto siguiente de esta primera parte sería la actividad humana en el mundo. Algo también fundamental para entender qué es lo que hay que entender. Pues que no estamos en este mundo de paso. Estamos en este mundo para vivir una misión concreta, como la vivió Jesús, y desde ahí verdaderamente tender a eso que sería la plenitud de la vida humana que ha de llevarse a cabo al final de los tiempos, con esa proyección que no es tan temporal como eterna. Es decir, no estamos proyectándonos hacia un final de los tiempos entendido como año, día, hora. Eso nadie lo sabe. Lo que sí que sabemos es que todos los tiempos, es decir, toda la historia, tiene una plenitud, un final que es llegarse a completar en Cristo. Y eso está más allá del tiempo y del espacio, porque está en la eternidad. En esa plenitud tenemos que proyectar nuestras obras. La actividad humana no es ni mucho menos algo vano, tiene un sentido dentro de ese proyecto de Dios y por tanto nuestras vidas concretas, con lo que hacemos concretamente, tiene ese sentido también de dimensión eterna y proyectado hacia ese proyecto de Dios es desde donde se puede entender la actividad humana. Y ahí pues el concilio trabaja estupendamente para dar a entender cómo el hombre de hoy, con su tecnología, con todo su modo de entender, y cada vez más, pues parece que ser como el dueño absoluto del mundo y no tiene esa proyección mucho más real, que es la de la plenitud de los tiempos. Parece como que el tiempo tiene como esa dimensión de evolución constante y rápida que no se dé sentido a esa evolución. Pues el concilio trata de dar solución a eso y ve esa realidad proyectada en el momento último, Cristo, Alfa y Omega. Y junto a eso, entonces, el último capítulo de esta primera parte, de este momento primero del documento, pues sería la misión de la Iglesia en este mundo contemporáneo. También una proyección muy bonita para no vivir esa dimensión de Iglesia y mundo como algo realidades separadas, sino la Iglesia con su misión, porque desde su concepción del hombre y desde su concepción de la encarnación puede iluminar lo que es el mundo presente. Esta sería la primera parte, los capítulos fundamentales, que de alguna manera son genéricos y tratan de entender al hombre, el mundo y la Iglesia. Hay como realidades que hay que descubrir en esa mutua interrelación que se enriquece. Y que, como digo, era tan interesante para los padres conciliares porque desde lo que San Juan XXIII había proyectado era eso, cómo llevar la luz del Evangelio al mundo de hoy, en un diálogo auténtico, sincero, no como una especie de
crítica o de juicio del mundo, sino al contrario, de salvación del mundo. Cómo llevar la salvación de Dios al mundo a través de una iglesia que se convierte en sacramento universal de salvación y no de condenación. Y ese diálogo no se establece por condescendencia con el mundo, sino por verdadera y auténtica vocación misional a salvar al mundo. Bien, pues ese sería la primera parte de este documento. Y la segunda parte, entonces, ya desciende a algunos problemas que entiende que sí que la Iglesia puede dar luz, porque en el mundo están esos problemas, pero necesitan luz, y una luz trascendente, una luz que les dé sentido y orientación. Y el primer problema, que no nos va a afectar directamente a nosotros, pero que es fundamental también, sería la dignidad del matrimonio y de la familia. Es uno de los pasos más bonitos del concilio, como llegó a descubrir el sacramento del matrimonio en su verdadera y genuina razón de ser, desde el proyecto de Dios, pero desde el proyecto de Dios que se realiza plenamente en Cristo. Y curiosamente, es aquí donde el concilio ha podido dar una luz que ha superado los, diríamos, modos de concebir el matrimonio que han precedido al concilio. Porque, como muy bien dijo Pablo VI, también en uno de los discursos, todos los discursos de Pablo VI eran luminosos, decía: nunca la Iglesia ha conocido a Cristo como ahora y le ha amado. Por tanto, esa realidad del matrimonio entendida desde Cristo y no desde la sola naturaleza humana, y no solo desde unas leyes externas jurídicas, sino desde el misterio de la comunión de Dios con el hombre, y por tanto de los hombres entre sí y de los hombres entre sí en esa realidad que es el matrimonio, pues es algo fundamental, dar a ese amor, a esa caridad, a esa expresión de la unión del hombre entre sí, que es el hombre y la mujer unidos en matrimonio, y darle todo su sentido y el fundamento de la, diríamos, de la vida humana auténtica, porque ahí es donde crece el ser humano más genuino, el que nace en el seno de esa familia enamorada, pues ha sido uno de los, pasos más bonitos del concilio, que no nos afecta directamente. El segundo punto, que también trataré luego un momento, cuando vea las reflexiones que nos pueden hacer como pues más mella en nuestra vida monástica, sería el sano fomento del progreso cultural. Y en ese sano fomento del progreso cultural, que es un capítulo también extenso, pues hay un punto, el punto 62, que como digo lo volveré a retomar después, en el que la Iglesia valora enormemente todo lo que supone progreso humano en el sentido de las artes, el sentido de la ciencia, pero bien entendida. Todo eso nos va a tener que también tener a nosotros que configurar nuestra vida mucho más abierta al mundo, en ese sentido de cómo acogemos en nuestras realidades monásticas lo que nos puedan inspirar o decir artistas del mundo de hoy. Lo recordaré después. El punto siguiente, muy interesante también, la Iglesia da luces sobre esa vida económico-social. Bueno, nosotros concretamente a lo mejor no estamos, diríamos, implicados en ese mundo laboral, del trabajo, del progreso científico, empresarial. Bueno, ahí hay una verdad que es la actividad económico-social, que necesitaba luz también desde el Evangelio, y sobre todo pues ese proyectarse la Iglesia como defensora de la dignidad de la persona frente a los intereses. Y curiosamente ahí los padres conciliares supieron muy bien conjugar en ese momento que estaban realizándose el concilio, que era tan difícil, pues los dos bloques que había, el bloque comunista y el bloque del libre comercio liberal. ¿Por qué? Pues porque ninguno de los dos, diríamos de alguna manera, responde al hombre en su plenitud. Son caminos
y por tanto han de estar al servicio del hombre y no se decanta por uno ni por otro tan fácilmente. Se decanta por verdades, como pueden ser la propiedad privada u otras verdades, pero de alguna forma luego la organización, digamos, más universal o más amplia de cómo organizar la economía a nivel colectivo, a nivel libre comercio, pues para el concilio es algo que, como digo, supo muy bien combinar para decir, aquí no nos vamos a proyectar para condenar a unos o para... Condenamos de unos y otros lo que va contra la dignidad de la persona humana. Me da igual en qué tipo de relación económica hablemos, colectivista o libre comercio, pero la persona es ante todo. Y eso sí que va el concilio a decir lo que de alguna forma hiere los derechos de la persona humana, eso en cualquier modo de concebir la economía es condenable. El punto siguiente sería la vida en la comunidad política, es decir, cómo en el mundo de hoy al final no solo es la persona, la familia, sino ya esas otras realidades sociales que trascienden la familia y que es la sociedad política en sus grados diversos, ¿no? Y eso también es algo que la Iglesia entiende como realidad en la que el hombre tiene que realizarse y el cristiano, como verdadero también hombre que es, tiene que implicarse y acaba alabando la vocación de algunos a esa realidad política. Desarrolla perfectamente lo que sería eso, la necesidad de una política que no tiene por qué, diríamos, decantarse por una determinada forma. Es capaz de decir los gobiernos de las naciones van siendo y surgiendo por tradiciones y por formas que no tienen por qué imponerse unas u otras a la fuerza, sino que van saliendo de la misma comunidad política hasta ahora. Sí que es verdad que el concilio invita mucho y cada vez más a una visión mucho más universal de lo que sería la comunidad política, que no se centre en intereses egoístas de naciones, sino más bien de unas naciones que se van abriendo a ese equilibrio universal. Pero la política y las realidades políticas en las que vivimos son necesarias y es necesario comprometerse y cada vez más pues ese modo de compromiso tiene que ser universal. No vale con que 2 o 3 manden y los demás se dejen gobernar, sino que el gobierno tiene que nacer cada vez más de una responsabilidad de todos. Y aparece clarísimo en el documento también. Y finalmente, algo que voy a también tratar más despacio después, cuando diga ahora, es el fomento de la paz y la promoción de la comunidad de los pueblos. En el momento en que estamos atravesando, y ahora en concreto, con tanta guerra, o mejor, con las guerras en concreto que tenemos ahí presentes, que, bueno, ahora desgraciadamente son estas, pero desde el concilio no ha dejado de haber momentos verdaderamente críticos de guerras, pues el fomento de la paz. ¿Y cómo se fomenta la paz verdadera? La paz que lleva al hombre a vivir su plenitud de vida humana y no esa paz que al final no es más que un equilibrio de fuerzas. Pues este capítulo también interesante sobre el fomento de la paz es el que también nos va a ayudar a nosotros a ver, como digo, qué misión tenemos o qué puesto podemos tener en esa sociedad. Así que, brevemente, recuerdo, hemos hecho un pequeño apunte sobre la historia del documento, que sería muy bonito pues recoger y de redactar y estudiar para los que quieran, y vas a ver eso efectivamente que ha sido como el fruto de ese vivir el concilio, cuando lo vivieron los padres conciliares, que acababan diciendo, pero ¿qué hacemos aquí si al final hemos sido convocados para ser iglesia que da luz al mundo? Entonces, ese documento Iglesia-Mundo salió de la misma vida conciliar y, por tanto, el padre cardenal Suenes es el que dijo hay que hacer algo, pero bueno, luego todos se comprometieron
en preparar el documento, en elaborar el documento, y es el último de los documentos aprobados. Se aprueba el 7 de diciembre del año 65. O sea que tenemos un documento conciliar, porque no lo han preparado unos teólogos antes, sino en el mismo concilio, y lo que el concilio era palpable, que era qué hacemos aquí frente al mundo, pues salió este documento tan bonito y tan interesante, vuelvo a decir, que no están, digamos, como diciendo esto dice lo que no dicen los otros, no, apoyándose en lo que los otros han descubierto, que es la Iglesia, cómo vive la Iglesia de ese fruto de Dios que es revelado y que se da a conocer en la historia, y de esa celebración gozosa de la alabanza de Dios, pues de ahí, de esa Iglesia que vive, sale esta Iglesia que vive como luz del mundo. Entonces, necesariamente, estas constituciones están perfectamente conectadas, y esta Constitución, como digo, es muy valiosa. Bien, pues ahora, una vez que hemos recordado esto, voy a hacer algunas reflexiones de interés para la vida contemplativa que podemos nosotros asimilar, o la vida monástica abierta a la contemplación, que es la gran llamada de la vida humana. Estamos llamados a vivir la unión con Dios, eso lo tenemos claro, que el concilio ha determinado ya y fijado que no hay unos que están llamados a más o menos unión, todos están llamados a la unión con Dios, todos los hombres, y concretamente, claro, los que se hacen conscientes de esa llamada a la unión con Dios, formando parte de esa Iglesia que en Cristo es sacramento universal de salvación, porque revela lo que es el misterio de la unión de Dios y el hombre, y lo que es la unión de los hombres como humanidad en Cristo, ¿no? Entonces, eso está claro que el concilio lo tiene ya descubierto. Estamos llamados a esa unión con Dios. Pues bien, nosotros que queremos ser en el mundo testigos de esa llamada a la unión con Dios, por lo que llamamos la vida contemplativa, tenemos que partir del conocimiento de la persona humana que ha puesto de relieve el concilio en esta Constitución. Pues ya sabíamos lo que éramos y no nos ha dicho nada nuevo. No, ha dicho algo muy importante y sí que es novedoso, que es que verdaderamente tenemos que entendernos de un modo nuevo como personas cuya dignidad debe de respetar todo hombre, y porque Dios la ha querido así, a la persona humana, a cada uno de nosotros. Este hecho de llamarnos a conocernos como personas más y mejor es algo que es propio de toda vida de trato con Dios. Sabemos muy bien que uno de los frutos de este misterio de la unión con Dios es el conocimiento propio. Pero el conocimiento propio a veces lo hemos reducido a que veo que no sé responder bien a lo que Dios me pide, de que yo no cumplo bien las normas. No, el conocimiento propio es quién soy, no que soy bueno o soy malo, sino quién soy realmente. Y para conocer realmente quién soy realmente yo, la persona que encarno, tengo que descubrir que el ser humano está llamado a descubrir su ser personal. Su ser personal se encarna en esta realidad, que es vivir en un cuerpo, estamos encarnados en un cuerpo, una vida humana, es decir, una vida espiritual, una vida que llamamos la vida del alma. Pero la vida del alma no es una parte del ser humano, no, ni el cuerpo es una parte del ser humano. La persona humana se encarna en este cuerpo donde vive esa dimensión espiritual. Por tanto, esa realidad del cuerpo, que de alguna manera se había podido vivir en ella como para ofrecerla a Dios, renunciando a tantos placeres, tantos gustos, se tiene que volver a descubrir no como renuncia de gustos o placeres, sino como camino para encontrar lo que Dios me ha regalado en esta realidad que es mi cuerpo, con su capacidad de conocer por los sentidos, con su capacidad de vivir pasiones, con su capacidad de vivir afectos.
pero todos ellos ordenados en ese misterio de la persona que está llamada a la unión con Dios y a la unión entre los hombres, no al egoísmo. Y por tanto, el hecho de que nuestra ascesis no sea la ascesis de un cuerpo que hay que dominar, sino que sea la ascesis de un descubrimiento de lo que somos que nos lleva a vivir en esa realidad donde vive esa dimensión espiritual. Por tanto, esa realidad del cuerpo, que de alguna manera se había podido vivir en ella como para ofrecerla a Dios, renunciando a tantos placeres, tantos gustos, se tiene que volver a descubrir no como renuncia de gustos o placeres, sino como camino para encontrar lo que Dios me ha regalado en esta realidad que es mi cuerpo, con su capacidad de conocer por los sentidos, con su capacidad de vivir pasiones, con su capacidad de vivir afectos, pero todos ellos ordenados en ese misterio de la persona que está llamada a la unión con Dios y a la unión entre los hombres, no al egoísmo. Y por tanto, el hecho de que nuestra ascesis no sea la ascesis de un cuerpo que hay que dominar, sino que sea la ascesis de un descubrimiento de lo que somos que nos lleva a vivir en esa realidad desde el orden y desde lo que Dios verdaderamente quiere, es muy distinto. La vida encarnada en un cuerpo nos permite vivir la experiencia más honda de Dios que se revela en ella. Aquí es donde realmente tenemos que descubrir caminos nuevos a la luz de lo que nos ha dicho el Concilio Vaticano II. Porque el hecho de encarnarnos en una realidad corporal nos hace descubrir todo lo que Jesús ya nos dijo, pero que no hemos valorado. Jesús ya nos dijo que el Padre cuida de nuestra vida corporal, claro, por supuesto, porque nos da alimento como da alimento a las aves del cielo. Luego, entonces, el Padre está preocupado por nuestro cuerpo, es decir, por nuestra vida encarnada en un cuerpo. Y no solo eso, sino que llega hasta el extremo de decir que hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. ¿Quién de nosotros puede conocer al otro tanto como que sabe cuántos cabellos tiene? Imposible, pero el Padre sí. Entonces, esta realidad encarnada en un cuerpo que somos no se había descubierto. Se vivía siempre al margen de esa realidad corporal porque el cuerpo era algo que había que dominar, puesto que era una parte que habría de alguna manera que utilizar para la santificación del alma. No, la persona que no sabe valorar su propio cuerpo y encarnarse en él, no descubre la grandeza de la creación ni el amor inmenso del Padre que cuida de su cuerpo. Y vuelvo a insistir, esto es así y los grandes místicos lo apreciaron, porque San Juan de la Cruz dice que el alma que se une con Dios trata al cuerpo según Dios, no según las pasiones desordenadas, sino según ese auténtico orden y equilibrio que Dios quiere. Pues bien, esta realidad de la verdad de nuestra realidad personal encarnada en un cuerpo, algo que ha descubierto o puesto de relieve el Concilio cuando ha hablado de la dignidad de la persona humana. Por eso tenemos realmente que vivir esta realidad de nuestro cuerpo y valorarlo y de alguna manera ser, desde luego, auténticos en esto, en lo que supone el ser personas humanas encarnadas. Y al mismo tiempo va poniendo de relieve pues lo que significaría dentro de esta encarnación en un cuerpo la realidad ya de la persona humana, que no solamente vive encarnada en un cuerpo que cuida al Padre, sino vive encarnada en un cuerpo que cuida al Padre, abierta a esa dimensión espiritual honda que le dan su inteligencia y, por tanto, también dentro de este equilibrio que debemos de vivir, el Concilio nos invita a un auténtico fomento de la
inteligencia, el estudio, el descubrimiento de verdades a través de eso que es mi inteligencia. Y eso de decir, bueno, ¿qué más da? Con ser buenos basta, no vale. El concilio ha insistido en que la auténtica y verdadera persona humana necesita desarrollar su inteligencia, y lo que ha luchado precisamente para que todo el mundo tenga acceso a esa cultura o a ese estudio que realmente le favorece su dimensión humana más plena, ¿eh? Y por eso creo que uno de los datos que también debemos de deducir del documento conciliar es que en nuestra vida tenemos un puesto muy importante al estudio. Y también, al final, descubrir que nuestra conciencia moral nos tiene que permitir descubrir nuestra condición filial, porque esa condición filial es la que hace posible el que descubramos que nuestra vocación contemplativa se encarna precisamente en esa vida hecha de amor, de esperanza, de fe, que es la dimensión teologal de la vida, que nos hace hijos de Dios y que por tanto nos hace verdaderamente libres y enamorados. Esa condición de una conciencia moral que no se deduce solo de lo que me mandan y eso hago para hacerlo bien y para ser bueno, sino de lo que descubro en el interior de mi conciencia para ser hijo de Dios, eso es también algo que el concilio ha insistido. No tanto en una conciencia moral legalista, sino en una conciencia moral nacida del trato íntimo con Dios que habla en el fondo de mi conciencia. Y mi conciencia acaba en esa dimensión filial en la que verdaderamente vivo las dimensiones teologales. No somos imágenes de Dios porque Dios nos ha hecho ya materialmente así, sino porque Dios nos ha llamado a ser imagen suya desde las dimensiones teologales de fe, esperanza y amor, que nos hacen hijos suyos y, por tanto, verdadera imagen de Dios. Pero no somos imagen de Dios de un modo mecánico, somos imagen de Dios de un modo vivo, siendo hijos de Dios. Y, por tanto, también en esta dimensión de el descubrimiento de lo que somos realmente nos puede permitir el descubrir, en este primer capítulo que os dije que habla de la dignidad de la persona humana, qué sentido tiene el que nuestra vida pueda ser un camino para despertar la conciencia de los hombres que en muchos de nosotros, de nuestros hermanos, de los que están a nuestro lado, ha surgido una conciencia atea. Por eso nuestra vocación también de hombres dados al descubrimiento de ese Dios que nos llama a la unión con Él en esas dimensiones, puede, de alguna forma, ser un camino como el que la Iglesia se ha propuesto de ayuda a los hombres que de alguna forma se dicen ateos, precisamente porque tratamos de hacer presentes y visibles a Dios Padre, a su Hijo encarnado, con la continua renovación y purificación propias bajo la guía del Espíritu Santo. Es decir, porque al final encuentran que en nuestra vida no está movida por un Dios que está allá arriba y que de alguna manera, de alguna forma, limita la dignidad humana, sino todo lo contrario, por el Dios que lleva al hombre a su plena dignidad, precisamente porque está al servicio de ese hombre. Dios Padre ha entregado a su Hijo se ha entregado por nosotros y el Espíritu viene a mover nuestras vidas. En esa medida, la Iglesia también, en este primer capítulo de los problemas de la dignidad de la persona humana, nos está llamando a ser esos que ayudan a la Iglesia a dar luz a tanta humanidad atea que se confiesa así en nuestro alrededor. Es así como se impone la verdad del Dios que es amor y no la verdad del Dios que se impone por la fuerza.
Es el Dios que es amor el que se va haciendo posible, y esa es nuestra misión, ser en el mundo también capaces de dar luz a todos estos que de alguna forma entienden que Dios es como eso, el que niega o impide la verdadera realización del hombre, todo lo contrario. Por tanto, ese misterio de la persona humana es también para nosotros un compromiso de llegar a ser auténticos y verdaderos hombres para luchar contra aquellos que, diciendo que Dios es el que impide al hombre llegar a su plena realización, encuentran que no es así, que nos sentimos plenamente realizados. Y finalmente, en ese capítulo es lo que culmina todo el capítulo ese dedicado a la dignidad de la persona humana. El misterio de la persona humana se desvela totalmente en esa persona de Cristo, el hombre nuevo, y solo en él se esclarece. Una de las grandes motivaciones que debe de tener todo hombre, y más aquel que busca la unión con Dios de alguna forma para ser real y auténticamente lo que tiene que ser, es venir a vivir la vida de Jesús, tener los sentimientos profundos de vida humana que tuvo Jesús. No ya, diríamos, los sentimientos externos de Jesús, que por supuesto se proyectaron, sino los sentimientos más hondos, desde donde estuvo abierto al Padre, desde donde se dejó verdaderamente descubrir como Hijo de Dios movido por el Espíritu. Pues todos esos sentimientos al final son los que tienen que alcanzar mi vida para poder ser eso, un hombre nuevo como Cristo lo es. Entonces, Dios, revelándose en Cristo, manifiesta plenamente al hombre, al propio hombre, y le descubre la sublimidad de su vocación. Y curiosamente el concilio insiste, esto vale no solamente para los cristianos, sino para todos los hombres de buena voluntad en cuyo corazón brilla la gracia de modo invisible. Esta visión universal en la que no hay barreras para lo que es el Espíritu de Dios que alcanza a todos los hombres, y que la Iglesia es solo sacramento, es decir, signo de salvación universal, pero no, diríamos, cerco donde solo se da la salvación. La salvación es universal y alcanza a todos los hombres. Y esa verdad es la que hace posible el que la Iglesia se convierta en sacramento de esa salvación cuando verdaderamente vive esa plenitud de vida humana en Cristo. Como veis, entonces, el descubrir también a la luz del concilio esto que acabamos de decir es algo fundamental. Dejamos este primer punto que, como digo, si lo leemos con paz y vamos viendo todo lo que se ha dicho acerca de la persona humana y de su dignidad en el concilio, es clave para lo que decimos que da como gracia el buscar la unión con Dios, que es el conocimiento propio. Tanto Santa Teresa como San Juan de Cruz, los grandes místicos de la Iglesia, vienen a insistir en que el vivir en unión con Dios trae como consecuencia un conocimiento propio. Pero ese conocimiento propio ya la Iglesia lo ha vivido al reconocer lo que es el hombre en esa dignidad de la persona humana y en ese capítulo de la Gaudium et Spes. Y vuelvo a deciros, esa antropología que ha surgido en el concilio es algo que tenemos que asimilar, que no lo tenemos tan fácil, que nuestra mente está muy marcada por conceptos o formas de percibir la antropología que no responden totalmente a esta visión tan profunda que el concilio nos ha ofrecido y que tenemos que saber utilizar y tenemos que saber tener presente para vivir nuestra vida contemplativa, monástica. El otro punto que decía que era clave y que de momento pues simplemente voy a recordaros, pero que lo podéis leer despacio porque leyéndolo despacio seguro que encontramos caminos, es
el punto número 62, dentro de lo que sería la Iglesia en medio de esta cultura del mundo de hoy, pues hay un apartado en este punto 62 que le titula Acuerdo entre la cultura humana y la enseñanza cristiana. No voy a leerlo despacio porque sería, pues eso, ocuparme ya de todo el tiempo que me resta y es muy poco. Entonces diría simplemente, la acogida en nuestros monasterios a todas aquellas personas, artistas sobre todo, y investigadores del mundo de hoy, ¿no? Pues que buscando a Dios encuentran en nuestros espacios de silencio y soledad como una inspiración que les ayuda, que no les cerremos la puerta, sino todo lo contrario. La Iglesia dice, en esos artistas, el espíritu humano se despierta a unos horizontes que acaban siendo los que nos permiten alcanzar también de un modo más pleno la revelación de Dios en Cristo. O sea, lejos de separarnos, lejos de... No, todo lo contrario, serían un camino también de encuentro con Él. Pero, insisto, en este punto no me detengo, lo dejo ahí como punto para leer las personas que lo deseen y verán cómo nos está llamando a eso, a ser dialogantes con ese mundo de creatividad que tiene todavía el hombre. Todo gran místico tiene algo de poeta, y si no tiene algo de poeta es que no es capaz de crear algo nuevo que sale y brota del encuentro con Dios, que es siempre novedad continua y no repetición de lo pasado. Entonces todos los artistas de hoy también nos ayudan a abrirnos en ese camino. Y ya, por dar el último toque y porque también veáis, pues, el concepto de paz que propone el concilio como lo que tiene que ser la meta a la que debe llegar la humanidad, es también algo que nos está implicando. Bueno, sabemos ciertamente que una de las señales claras de que Dios está con nosotros es que vivimos la paz interior, en medio de las dificultades que pueda traer la vida, pero hay paz. Pues esa paz es el signo de Dios. Pero esa paz vamos a descubrirla ahora un poco y desvelarla a la luz de cómo el concilio ha entendido la paz en medio de este mundo de guerras, que las había cuando estaba desarrollándose el concilio, pero que hoy lo vemos todavía con mucha más fuerza porque estamos como en medio de unas situaciones realmente terribles de guerra y de peligro, de guerra mayor. El concilio va a dedicar bastante espacio a ese aspecto de la guerra, que eran unos problemas difíciles de ver hasta dónde había guerra justa, pero lo que me importa ahora sobre todo no es tanto la guerra cuanto descubrir qué sentido tiene la paz, porque la paz se elabora y se forja, la verdadera paz, en el interior de esa persona que madura y que se hace verdaderamente plena y que puede comulgar en un mundo de paz, porque si no se crea la paz desde esa dimensión más honda del hombre, son paces artificiales. Por eso, si es cierto que el concilio reconoce que donde a lo mejor hay un equilibrio de fuerzas, pues puede haber una paz, no hay guerra, pero donde también hay siempre un peligro porque estamos en una inestabilidad muy grande, donde también el orden pues puede traer tranquilidad y también traer paz, pero no es la paz última y por tanto también está en peligro. La paz verdadera no se logra, dice, si no se asegura el bien de las personas y la comunicación espontánea entre los hombres de sus riquezas de orden intelectual y espiritual. No dice sus riquezas de orden material, que eso ya por supuesto también lo está poniendo y lo ha puesto de relieve cuando ha hablado de la actividad económica, sino de orden intelectual y espiritual. Y el mundo es muy amplio. Y los bienes espirituales y los bienes intelectuales del mundo son muy amplios. Y a veces los vivimos no en un diálogo y una comunicación espontánea, sino en una especie de imposición que lo nuestro es lo que hay que imponer sobre lo de los demás. No, hay que comunicar esa riqueza. Y si no, no habrá paz verdadera. Si no hay comunicación intelectual y espiritual, el mundo, por más que haya comunicación de riquezas y más o menos igual y todo, no alcanza la verdadera paz. ¿Y por qué? Porque realmente desde la profundidad de la persona es de donde se alcanza la paz, no desde los bienes externos.
Entonces, dice, son absolutamente necesarios el firme propósito de respetar a los demás hombres y pueblos, así como su dignidad, y el apasionado ejercicio de la fraternidad en orden a construir la paz. Así la paz es fruto del amor que sobrepasa la meta indicada por la justicia. Este equilibrio, este respeto, esta fraternidad es lo que tiene que cultivar una verdadera vida monástica. Tenemos que ser fundamento de paz precisamente porque la vivimos en esto que ha dicho el concilio, que es la verdadera paz. Porque tenemos que comunicarnos intelectual y espiritualmente, porque tenemos además que respetarnos, porque tenemos además que vivir de modo apasionado esa fraternidad para poder construir paz. Si eso se pide para que realmente haya paz en el mundo, debemos de también ver las semillas o los fermentos que pueda haber en esta sociedad de hoy y tendrían que ser nuestros monasterios. Por eso el concilio nos está invitando a vivir no un orden externo de, pues nuestras reglas, nuestras leyes, sino vivirlas como marco en el que desarrollar esta verdadera y auténtica paz. Sin esta verdadera y auténtica paz no hay, ni mucho menos, esa dimensión última y esa dimensión verdadera de la sociedad. Este sería un poco el punto en el que también os invito a hacer vuestras reflexiones. Es el número 78 de la Gaudium et Spes. Estas han sido mis breves reflexiones, mis palabras, que puedan ayudaros sobre todo a leer el documento y a leer el documento en aquellos aspectos en los cuales nos puede ser como más útil o más iluminador para nuestra propia vida. No es que las otras partes tengan menos o más importancia, no hacemos comparaciones, sino lo que hacemos es utilizar el documento para fomentar y vivir nuestra vida. Pues que estas palabras os ayuden a descubrir también la gran riqueza que fue el Concilio Vaticano II para la Iglesia y que todos sabemos que siempre estamos intentando descubrir porque son riquezas que no se han agotado, ni mucho menos, ni se han puesto de relieve, ni mucho menos. Estamos descubriéndolas conforme va pasando el tiempo en la Iglesia. Gracias.